¿O no? Hola, buenas, ¿nos escuchan? Todos tenemos. ¿Lo de ese barbijo? Muy bien. Bueno, muy buenos días a todos los conectados, a todos los presentes, una vez más en este ciclo de talleres. Hoy agradecemos en primer lugar al Ministerio de Salud por hacer posible estos talleres, por respaldarnos, a Docencia, Capacitación e Investigación y principalmente a la Oficina de Comunicación a Distancia, que siempre nos ofrece este espacio para poder llegar a la comunidad. Hoy hemos pensado un tema que hace sobre todo a esta época del año, en las bajas temperaturas, es necesario hablar de la prevención de intoxicación por monóxido de carbono. Bien, el monóxido de carbono es un gas altamente tóxico que se produce por la combustión deficiente de sustancias como gas, nafta, queroseno, carbón, petróleo, tabaco, madera, neumáticos, plásticos, etc. Como sabemos, para la combustión de cualquiera de estos elementos que les acabo de mencionar, es necesario de dos, justamente del oxígeno y de alguno de estos elementos, como les decía. ¿Qué pasa? Cuando en una habitación o en un lugar cerrado se enciende alguno de estos elementos, comienza a tomar el oxígeno del ambiente y es donde comienza a eliminarse también el monóxido de carbono. Si la combustión se realiza en un lugar cerrado, corremos el riesgo de que el monóxido de carbono comience a absorber el oxígeno, a tomar el oxígeno del ambiente y a peligrar la vida de las personas que se encuentran en él. Las personas generalmente no se dan cuenta que están siendo expuestas a este gas, inhalan el gas justamente porque es un gas incoloro, es decir, no tiene ningún tipo de color, inodoro, no tiene ningún tipo de olor, no lo vamos a percibir a través del olfato, insípido porque no tiene un sabor, no vamos a notarlo en la boca tampoco. No es irritante, es decir, que no lo vamos a percibir tampoco en irritación de nuestros ojos, que por ahí es un indicador, y tampoco en el, como les decía, en el gusto. En la nariz tampoco, entonces al no ser irritante también es imperceptible, lo que lo vuelve mucho más peligroso, porque como no nos vamos a dar cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, hay que tener en cuenta las posibles fuentes de intoxicación de monóxido de carbono. En este caso, nosotros lo hemos ubicado al brasero en primer lugar, porque generalmente, sobre todo aquí en Santiago del Estero, es una costumbre muy arraigada el uso del brasero. Sobre todo porque el brasero cumple una doble función, que es calefaccionar los ambientes y también cocinar. En muchos de los casos lo utilizan como una fuente de calor para la cocina, para hervir cosas, para la alimentación. Entonces también el brasero no solo trae aparejado la posible intoxicación por monóxido de carbono, sino también otros riesgos que se suman, que son los accidentes o eventos por quemaduras. La cocina está en segundo lugar porque también tiene esa doble función. Muchas veces no percibimos que la cocina tiene algún indicador que más adelante les vamos a explicar,
que hay cosas que a tener en cuenta cuando utilizamos la cocina. Los calefones, las estufas, los hogares, que muchas veces son estufas o hogares a gas y también en algunos casos vienen a leña, que también hace a que podamos intoxicarnos. El caño de escape de automotores. Hace unos años ha habido varios casos de intoxicación de monóxido de carbono porque los autos se encienden en unos garages, sobre todo el garaje cerrado, y muchas veces por el invierno lo encienden unos minutos antes de salir a trabajar, por ejemplo, y al ser un lugar cerrado, la persona al ingresar al automóvil se termina intoxicando y como les decíamos, como es algo imperceptible, no se dan cuenta y ha habido accidentes graves, incluso hasta fatalidades. Los termotanques, las calderas también pueden ser una posible fuente de intoxicación. Como les decía, pueden ser a gas o leña. Los generadores eléctricos, los grupos electrógenos, las motosierras, todo lo que necesitan para su combustión, algunos de los elementos que antes les mencionaba. Para crear esa combustión necesitan de nafta, de leña, de carbón. Y eso hace que si se lo utiliza en un lugar cerrado, por ejemplo en un taller, también las personas que están trabajando ahí corren el riesgo de intoxicarse por monóxido y no se van a dar cuenta. ¿Cómo actúa en nuestro cuerpo el monóxido de carbono? El monóxido de carbono ingresa al organismo por las vías respiratorias, es decir, ingresa a nuestros pulmones. Como sabemos, el pulmón es el órgano que el encargado de hacer el intercambio gaseoso, es decir, nos provee el oxígeno necesario y fundamental para la vida, pero también exhalamos el dióxido de carbono. ¿Qué pasa? La hemoglobina que está en la sangre reduce su capacidad de transportar oxígeno porque tiene una afinidad mucho mayor, 250 veces aproximadamente, afinidad mayor hacia el monóxido de carbono que con el oxígeno. Lo que hace es transportar cada vez menos oxígeno a las células, lo que puede provocar la hipoxia de los órganos o de las células, es decir, esa falta de oxígeno. Lo bueno a saber en este caso que ese proceso de combinación de la hemoglobina con el monóxido de carbono se puede revertir. Siempre que actuemos a tiempo se puede revertir. Los síntomas más comunes, le podría decir, de la intoxicación, en principio pueden sentir un dolor de cabeza, vómitos, náuseas, mareos. En este caso, nosotros siempre que estemos en una habitación o en un ambiente cerrado y haya una fuente de calor, tenemos que primeramente, al sentir dolor de cabeza, lo primero que tenemos que imaginar es que puede ser la fuente de calor lo que nos está produciendo el dolor de cabeza. Rápidamente tenemos que apagar esa fuente y tomar aire o renovar el aire del ambiente abriendo una ventana, una puerta, y vamos a notar la mejoría. O sea, siempre hay que adjudicarle en nuestro dolor de cabeza o las náuseas, sentirnos descompuestos, a la fuente de calor. También, si la persona intoxicada permanece en ese lugar, como les decía, sin darse cuenta, sin notarlo, van a sentir un compromiso del sistema nervioso. Puede haber pérdida de conciencia, visión borrosa, ataxia, que es la incoordinación motriz, falta de fuerzas, taquicardia, ritmo cardíaco acelerado, taquipnea, que sería cuando la persona se acelera, o sea, la respiración se le acelera. Y ya cuando hablamos de un cuadro grave, pueden ocurrir que la persona comience a convulsionar, pueda perder el conocimiento, incluso coma. En algunos de los casos que ha habido por intoxicación de consulta o en estos últimos años, por suerte, generalmente la persona que ingresa al ambiente es la que se da cuenta del resto, que el resto que se encuentra en el lugar cerrado están pasando por alguno de estos síntomas.
Lamentablemente, si la intoxicación ocurre en las horas de la noche, en las horas de sueño, muchas veces las personas no se pueden dar cuenta. Generalmente estas personas son salvadas, por así decirlo, por alguien que ingresa al lugar o que se ha logrado despertarse y notar alguno de todos estos síntomas. Por eso la gravedad del caso. El monóxido de carbono es muy peligroso e incluso puede llevarnos a la fatalidad. Lo importante aquí es que siempre que se requiera calefaccionar la habitación o el lugar en donde estamos, tenemos que tomar precauciones porque el monóxido de carbono, al ser incoloro, como les decía, inodoro, al no tener algunas señales, nosotros no nos vamos a dar cuenta. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Cristina. Yo voy a continuar aquí con lo que venía comentando mi colega y yo voy a hablar básicamente de las medidas de prevención. Una medida a tener en cuenta y de suma importancia es que no se debe calefaccionar los ambientes con hornos ni hornallas. Es muy común, sobre todo ahora que tenemos bajas temperaturas, de encender una hornalla o, por ejemplo, prender el horno y abrirlo para calefaccionar el ambiente. No ha sido diseñada la cocina para este fin. Tanto el encender las hornallas o como el horno también emana este gas como recién bien decía mi compañera, que es incoloro, inodoro, insípido y que tampoco nos muestra ningún tipo de irritación, es silencioso, nosotros no nos damos cuenta y muchas veces el abuso del uso de estos artefactos que nombraba recién hace, en el peor de los casos, que pueda producirse una intoxicación por inhalar el gas. También tenemos que tener en claro y en cuenta el color de la llama, en este caso, si observan la fotografía, la llama es de color azul. Debe ser de color azul porque eso significa que se está produciendo una buena combustión. No así si el color es anaranjado, rojo, por ejemplo, no está bien. ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe observar y se debe controlar y examinar, en este caso la cocina, con un gasista matriculado, quien es el que va a constatar qué es lo que está sucediendo y por qué no está realizando una buena combustión. Por eso es importante saber y observar. La llama debe ser de color azul, no otro, no anaranjado ni rojo, porque al ser azul significa que hay una buena combustión. Luego, otra cosa muy importante es revisar las salidas al exterior de los calefones y de los aparatos de calefacción. Si ustedes observan ahí en la fotografía hay una rejilla, lo cual va a permitir la entrada y salida del aire, o sea, no va a estar totalmente sellado. Eso es muy importante a tener en cuenta. Generalmente ahora las casas ya vienen con estas rejillas. Lo que sí hay que controlar que no se encuentren obstruidas, porque muchas veces se llenan de hojas, por ejemplo, hay nidos o hay bichos que se encuentra tapada. Eso tiene que estar liberado para que pueda haber una buena entrada de aire al hogar y pueda haber ese recambio porque al estar encendidos, si de día, por ejemplo, encendemos una estufa o estamos cocinando, y tiene que haber una corriente que pueda renovar el aire del hogar para que no se produzca las intoxicaciones. También hay que observar, si ustedes ven la fotografía de abajo, hay una manchita negra. Muchas veces en el calefón van a observar o en las cañerías que se hace. Esos son restos de una mala combustión. Se llama hollín y cuando se quema
esta mala combustión se produce lo que se llama tizne, que se tiñe así de un color, son como manchas negras. Eso también hay que realizar anualmente o cuando observemos una revisión por un gasista matriculado, por una persona, un experto que venga a controlar por qué no está funcionando bien, porque esto indica que se están quemando partículas y que está produciendo una combustión que no es buena y que puede intoxicarnos también. Entonces, por eso ustedes tienen que observar. Ahí en la fotografía está, ahí pueden ver las imágenes. Dice, verifique el estado de sus artefactos. La presencia de manchas de hollín, de tizne, indican un mal funcionamiento. Bueno, mi compañera anteriormente ha estado también hablando del uso del brasero. Aquí me voy a detener porque el brasero es ya bien una costumbre, sobre todo en nuestra provincia, que lo utilizamos, puede ser con a leña o a carbón. Lo utilizamos para calentar agua, para cocinar, para calefaccionar. Este, mm, ¿Qué es lo que nosotros no aconsejamos el uso del brasero? Pero sabemos que en algunas familias hay una costumbre y existe necesidad del uso del brasero también. Entonces, ¿qué es lo que hay que observar? Que esté bien prendido, que la llama sea de color rojo, porque si no está bien encendido, ya sea con leña o con el carbón, significa también que está realizando una mala combustión. Tiene que estar bien prendido, de un color rojo intenso tiene que estar. ¿Cuáles son las precauciones que debemos tomar? Bueno, el carbón, como decía recién, debe estar prendido de color rojo intenso. Siempre deben encenderlo al aire libre, no adentro del hogar. No, nunca deben encenderlo adentro del hogar. Y en el caso de calefaccionar el ambiente es importante medir el tiempo o no abusar del uso. No podemos, por ejemplo, ir a dormirnos con el brasero prendido, porque ahí corremos riesgo de intoxicación. Porque como bien decía mi colega, lo que hace este gas es adormecernos. O sea, no, si nosotros vamos a dormir y tenemos encendido el brasero, lo que vamos a lograr es un estado de más cansancio, de más sueño y únicamente, como en el caso que nombraba recién y de muchos casos que ha habido, una persona que entra al hogar se puede dar cuenta, porque todos los que están dentro del hogar están sufriendo lo mismo, la misma sensación de cansancio, de que no te puedes levantar, se adormecen, porque este gas, eso es lo que produce. Entonces, en todo caso, calefaccionar antes de ir a acostarse, pero no dormir con el brasero encendido. Igualmente, no hay que tenerlo mucho tiempo encendido dentro del hogar. Solo en determinadas ocasiones, si por ejemplo vamos a bañar a los chicos o si hace muchísimo frío y queremos calefaccionar en esos casos, pero no muchas horas, porque no nos damos cuenta y porque producen algunos síntomas como es el dolor de cabeza, pero muchas veces no lo aducimos al uso del brasero, sino a otra cosa, que nos ha caído mal la comida. Muchas veces también produce una sensación de descomposición y no nos damos cuenta y es el brasero. Entonces, a tener en cuenta de que estén bien encendidos porque si no hay una combustión incompleta. Ubicarlo en un lugar seguro y aquí me voy a detener. ¿Qué es lo que sucede en el caso de tener niños? Los niños pequeños lo que hacen es explorar. Entonces, si de pronto, como está en la imagen, está calentándose una olla, ellos lo primero que van a ir es a acercarse porque encima la altura que lo tienen es baja. Ha sucedido también en algunas ocasiones de que los niños, por ejemplo, usan el andador y se desplazan por todo el hogar y por alguna de esas cuestiones ha tropezado y ha caído encima y se han provocado quemaduras. Entonces hay que prevenir dos cosas, la intoxicación por monóxido y en muchos casos las quemaduras en los niños. Porque como les decía anteriormente, ellos tienen el deseo de explorar, de tocar todo, de acercarse. Y un segundo puede ser crucial en este caso.
porque puede provocar quemaduras de gravedad y luego vienen aquí a ser internados y es peligroso. Entonces hay que ubicarlo en un lugar seguro, hay que observar, los chicos no tienen que estar al alcance, hay que evitar el derrame de los líquidos calientes y también pisar las brasas porque pueden provocar graves lesiones, que es lo que les decía recién, anteriormente. ¿Qué otra cosa tener en cuenta? Mantener abierta alguna ventana para renovar el aire. Hoy en día se recomienda 5 centímetros mantener en el hogar si vamos a tener algún artefacto encendido que emane calor, 5 centímetros dejar abierto. Ya sabemos que tenemos bajas temperaturas y hace frío, no podemos abrir de golpe una ventana, pero sí abrir 5 centímetros una ventana para que se produzca la renovación de este aire, para que haya un recambio de aire. Entonces es importante tener en cuenta eso. Cuando no esté lindo el día, sea de siesta o a calor, abrir, porque eso también va a favorecer que se ventile el ambiente y que evite en esta época del año casualmente también lo que se llaman infecciones respiratorias agudas o los cuadros respiratorios, que es muy común en esta época del año. Como decía anteriormente, también no dormir con el brasero ni con estufas, porque las estufas, el brasero, tener encendida la cocina, todo eso emana este gas que se llama monóxido de carbono. Entonces, hay que tener en cuenta, conocer para poder prevenir. Sáquelo de la vivienda, seguimos refiriéndonos al brasero durante las horas de sueño, como decíamos anteriormente, y en el caso de tener estufas, que si bien es cierto son eléctricas, un tiempo determinado, durante un tiempo, no durante toda la noche. Es preferible que nos abriguemos para soportar el frío y no que tengamos encendido toda la noche algún artefacto. Aire acondicionado, estufa. El aire acondicionado también lo que hace es secar el aire del ambiente. Entonces, hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que debemos hacer ante una persona intoxicada? Como decía anteriormente, generalmente se da cuenta la persona que viene de afuera. Pero en el caso de que se dé cuenta algún familiar que esté dentro, lo primero que hay que hacer es abrir todo. Si vemos que la persona está adormecida o tratarla de despertar, tratar de que reaccione si se ha dormido con algo encendido y sacarla en la medida de lo posible del ambiente ese, sacarla un poco que le dé el aire. Si nosotros vemos que la persona está inconsciente, que no responde, automáticamente tenemos que llamar a alguna emergencia, pero no dejar de hacer esto que les digo anteriormente, abrir y ventilar los ambientes, que se renueve el oxígeno porque el monóxido va quitando el oxígeno que hay en el ambiente. Entonces nosotros tenemos que proveer ese oxígeno como abriendo todo, puertas, ventanas, todo. Acudir inmediatamente al centro de salud más cercano para consultar, para que el médico revise cómo están los signos vitales, para que pueda tener una buena atención la persona. Pero primeramente, si estamos solo en el domicilio, hacer eso, abrir todo. Y bueno, aquí le estamos compartiendo también folletería elaborada aquí en el CEPSI sobre lo que es la prevención de intoxicación por monóxido de carbono. Les dejamos un mensaje, los niños no pueden medir el peligro, entonces tenemos que estar atentos. Nosotros los adultos tenemos que informarnos para poder anticiparnos y evitar estos tipos de riesgo o en este caso la intoxicación por monóxido de carbono. Aquí le invitamos a la doctora Florencia que nos está acompañando, si quiere agregar algo más. También queremos recordar que en el chat está el link para la inscripción para los que firmen la asistencia. Ustedes van a entrar en ese link y van a completar los datos para que quede registrada su asistencia. Recuerden eso, por favor.
No está viendo. ¿Puede, no? Sí. Hola, buen día. Bueno, épocas frías del año en la que tenemos los dos problemas. Por un lado, los problemas respiratorios y para tratar de calentar el ambiente, de que el niño no se nos enfríe, tener que prender los artefactos para calefaccionar la habitación. Entonces, tenemos que luchar con estas dos cosas. En muchas casas se dispone únicamente del brasero, entonces importantísima este taller en el que las educadoras sanitarias del hospital presentan este tema, los modos de prevención. ¿Qué hacemos en estos casos en los que únicamente tenemos el brasero para calefaccionar la habitación? Fundamental abrigarlo al niño. O sea, que el niño duerma como vestido, ¿sí? No con una mudita de ropa, con una camisetita y un pantaloncito, no. Que el niño tiene que dormir abrigado, con un jogging, ¿sí? Bien abrigado, para no enfriarse. Fundamental. Entonces, por ese lado ya podemos disminuir el frío. Y en el caso de que no nos quede otra que el uso de brasero, las medidas preventivas, como ya se ha nombrado, no quiero ser reiterativa, pero prenderlo afuera del hogar, bien prendido tiene que estar, ingresarlo al hogar una vez que ya no se observa el desprendimiento de humos, mantener el ambiente ventilado todo el tiempo, no encerrarse en las habitaciones, no dormir con el brasero. Estas pautas fundamentales que hay que ser reiterativo, no quiero repetir otra vez la charla, pero esto quiero que queden limpio de esta jornada. Estoy abierta a las preguntas, lo que quieran preguntar lo podemos debatir aquí. Lo pueden escribir. Si no tienen buena señal. Lo pueden escribir también si no tienen buena señal. Y volvemos a recordar. ¿Alguien desea preguntar algo? No leo. ¿Cómo creen? Paloventor que también es muy utilizado. Bueno, no sé si quiere responder. En el caso de los caloventor, perdón, si es eléctrico, no va a emanar monóxido de carbono, pero sí seca todas las mucosas, lo que le da lugar a la entrada directa a nuestros pulmones, a nuestra vía respiratoria, de todo tipo de gérmenes. Porque las mucosas lo que hacen es protegernos de los gérmenes que ingresan por nuestra nariz. Lo que hace el caloventor, si lo usamos, como decías hace un momento Cristina, en exceso, secamos nuestras mucosas. En ese caso, lo que se recomienda es calefaccionar la casa y después apagarlo. No podemos tenerlo permanentemente prendido. No lo pagaron más, pero aquí fíjate
Ahí hay una. Vaya usándolo con él, ¿no? Aquí consultan Nela. Nela Zárate. En, Vamos a En- poner bien el chat para que podamos leer. Ahí está. Ahí está. en caso de encontrar una persona ya inconsciente, solo queda llevar al centro de salud y ventilar. Eso es lo único que podemos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, algún tipo de reanimación, alguna maniobra inmediata. Sí, por supuesto. En el caso de que la persona ya esté en este estado, sacarla de la habitación y empezar con las maniobras de reanimación. Sí, sí, ok. Reanimación cardiopulmonar. Aquí estoy yo te pregunto. Susana Elizabeth Paz. Buen día. Aparte de ventilar el ambiente donde se encuentra una persona afectada por la intoxicación, otra manera de ayudarlos ante la posible demora del móvil de emergencia. Este estado de somnolencia, de malestar o de inconsciencia que produce la intoxicación por monóxido de carbono, en primera instancia, bueno, si la persona está inconsciente, como les digo, sacarlo a un ambiente ventilado y la reanimación cardiopulmonar. A medida que el oxígeno vaya entrando ya al torrente sanguíneo, este cuadro va a ir revirtiendo. Esto se nota mucho cuando los chicos vienen a la guardia y vienen de sus casas en estado de somnolencia, ya te van diciendo los padres en el camino se ha ido recuperando. Si bien aquí, bueno, hay que ponerles oxígeno para que el cuadro revierta del todo, pero ya se van recuperando con el aire ambiental. Después Romina nos pregunta, ¿se puede administrar algún medicamento en caso de intoxicación por monóxido de carbono? No, el medicamento justamente es el oxígeno, ¿sí? En caso de que el oxígeno ambiental no alcance a revertir el cuadro, se necesita el oxígeno del centro asistencial aportado por máscara. Ese es el tratamiento, el oxígeno. No tengo para correr. Para abajo. Pero no está ahí. No, ya lo tiene que correr. Pero no puede. ¿Alguien quiere preguntar por los micrófonos? Bueno, les leo porque no sé qué. Así. Sí, ajá, No por está, favor. eso es lo que veo. ¿Están abiertos, no? Los micrófonos de la gente. Ah, están abiertos. Medicamento medio Ya está. Sí. a ver. Para ver, no, la única Intente hablar. manera de ayudarlos ante lo posible del móvil de emergencia. Ya está. Sí. Está. En caso de encontrar una persona está inconsciente, ¿en dónde ir? ¿Cuál sería la gravedad de la intoxicación para poder actuar? El momento para actuar es en el acto. El primer síntoma que se va a manifestar en la persona es la cefalea. En cuanto se sienta con cefalea, la persona ya tiene que salir de la habitación, abrir la entrada, las puertas. Ese es el momento para empezar a actuar. Buenos días. En caso de haber tenido pérdida de conocimiento por monóxido de carbono, ¿esa persona puede llegar a tener secuelas y por cuánto tiempo? Una vez revertido el cuadro, no tendría por qué dejar secuelas, ¿sí? De que puede avanzar a un cuadro de irritabilidad, de convulsión, de coma, eso puede suceder, pero cuando se haya administrado el oxígeno, una vez que haya revertido el cuadro, No. tendría que No. quedar en condiciones normales la persona.
si la calefacción de aire en bebés es recomendable para funcionar ambientes con bebés. Como decimos, todo tipo de calefacción, ese tipo de calefacción que nombra, si bien no hay un proceso de combustión, pero seca las vías respiratorias, seca las mucosas, ¿sí? Y si el ambiente está cerrado, también después se empieza a producir un trastorno en lo que es la respiración. Entonces, como decimos anteriormente, la ventilación con los caloventores, con los aires acondicionados, o sea, siempre tiene que ser un ambiente ventilado. Y una vez que se haya calefaccionado, apagarlo al artefacto. Por eso es necesario que el niño esté adecuadamente abrigado. Hay que tener en cuenta que a los chicos no les gusta taparse con colchas, entonces nos tenemos que asegurar el abrigo con la ropa que les pongamos. ¿Algo más? ¿Preguntas? No. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, voy a ir cerca porque dice que no se escucha. Ajá. ¿Hidratación es necesaria o la intoxicación no afecta a tal punto? Hidratar a un... El tratamiento cuando llega al hospital es ponerle la máscara de oxígeno al niño. Con eso tiene que revertir. No haría falta una hidratación en el caso de que llegue en un estado de shock total, sí. Otra pregunta, ¿qué nivel de monóxido es peligroso para mi salud? El monóxido de carbono es siempre peligroso para la salud. Hay detectores que son costosos. Hay detectores de monóxido de carbono que nos pueden indicar, en el caso, en algunos talleres, en lugares metalúrgicos, suelen tener este tipo de dispositivos para detectar el nivel de monóxido cuando tienen personal a cargo, cuando hay demasiadas personas trabajando, siempre se evalúa el nivel de monóxido justamente para la ventilación adecuada. Pero en general no nos vamos a dar cuenta en una casa, en una vivienda, si tenemos todo cerrado, como decíamos, si tenemos una fuente calórica encendida, siempre tenemos que adjudicar que por eso nos estamos sintiendo mal. Es lo primero que tenemos que pensar: ventilar la vivienda, apagar la fuente calórica. Exactamente, cualquier porcentaje de monóxido de carbono en la habitación ya es nocivo para la salud. Pero bueno, como habíamos dicho anteriormente en el taller, hay indicios que pueden hacer sospechar la presencia de este enemigo silencioso, la coloración amarilla o anaranjada de las llamas, de las hornallas o estufas y la aparición de las manchas de hollín. Eso ya nos está indicando que hay monóxido de carbono en el ambiente. Algo para agregar también, para que tengamos en cuenta: si ha ocurrido un accidente o una intoxicación por monóxido de carbono en una vivienda determinada, los agentes de salud deberían llegarse para indicarle a la gente que ventile la vivienda. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono permanece por varios días, incluso meses, en el ambiente si no se lo ventila adecuadamente. Por lo menos 24 horas hay que ventilar el ambiente para que se renueve el aire y ese monóxido de carbono que en su momento ha intoxicado a la persona se vaya del ambiente. Pero en un lugar cerrado puede permanecer por varios meses. Hay una pregunta que dice, ¿cuán baja es la saturación de oxígeno que podemos encontrar en una persona afectada por la intoxicación para tener otra indicación de la afección? La clínica es soberana aquí y el paciente que ya llega con síntomas, allá hay que actuar en ese paciente. No podemos esperar a poner el aparatito que nos diga un número. O sea, si el paciente, si la persona está encerrada y viene con síntomas,
seguro que va a tener una baja saturación que es por abajo del 94%. Hay que actuar ya con los síntomas, no esperar a que el saturómetro nos diga un número para ver si vamos a tener que actuar o no. Buen día, quería preguntar, si en la habitación donde estamos con calefacción, ¿podemos colocar un recipiente con agua para humidificar? Sí, sí, es muy útil. Es útil para que las vías aéreas no se sequen. Es útil. Pero siempre la ventilación es fundamental. Por más recipiente con agua que se utilice, la insuficiente ventilación es un factor que siempre está presente en lo que es la intoxicación por monóxido de carbono. O sea, el recipiente con agua no quita que tengamos que dejar abierta la ventana o la puerta de la habitación. Bien, muchas gracias. No, gracias a usted. ¿Otra? Ahí está. ¿La leo? La pregunta es, ¿qué es lo que el monóxido despide de lo cual es peligroso? Lo que se despide de la combustión es el monóxido de carbono. Es este gas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Si alguien quiere abrir su micrófono para poder hacer una pregunta, lo puede hacer, están habilitados. O en el caso de no querer hacerlo, lo escriben por el chat y lo vamos leyendo. El PDF lo pueden solicitar por el mail. em, En una de las diapositivas que está Al final. Al final. al final vamos a colocar la diapositiva con el mail para que lo anoten y puedan pedir toda la información a las educadoras que tienen folletos de todos los temas. Hay una pregunta. Hay una pregunta. ¿Dónde le que aquí no se llama? ¿Hay preguntas? Yo veo que siguen aquí. Ahora puede sacar. Claro, yo no leo de aquí. Pero entonces sigue. No puede bajar esta, ¿sí? ¿Esto tiene cerrado? No. Bueno, cerramos. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la presencia. Si hemos evacuado todas las dudas, podemos ir despidiéndonos y seguir con la jornada laboral. Recuerden completar la asistencia. En unos minutos ya se va a cerrar el link de la asistencia, así que no pierdan de registrarse, por favor. Y nuevamente les agradecemos la participación y que pregunten y que compartan situaciones. También queremos recordarles que el próximo taller va a ser recién en agosto. En julio no va a haber talleres, directamente ya el 2 de agosto con el tema lactancia materna, dentro de la Semana Internacional de lo que es la lactancia materna. Creo que quieren preguntar. He sentido como un micrófono prendido, cualquier cosa nos avisan, pero continuando con el ciclo de talleres, recién el 2 de agosto tenemos el próximo encuentro a la misma hora, a las 10 de la mañana, con el tema de lactancia materna, la importancia de la lactancia materna para el crecimiento y desarrollo del niño. Justamente está pensado dentro de la Semana Mundial de la Lactancia Materna,
que es del 1 al 7 de agosto. Nuevamente agradecemos a la Oficina de Comunicación a Distancia por brindarnos este espacio, a ustedes por estar desde el otro lado, siempre atentos, preguntando, conectándose. Así que muchísimas gracias. Vamos a compartir ahora en pantalla nuestro correo para que nos escriban y si necesitan material, folletería y si no lo escribimos también en el chat, no hay ningún problema. Ahí le compartimos, ahí está el contacto, educación.salud@cepsi.gov.ar o bien al correo pscepsi@gmail.com. Este taller también ha sido grabado en estos días, va a ser publicado en nuestro canal de YouTube. Se va a compartir también el link para los que no han podido verlo o si ustedes lo quieren compartir con alguien más. Recuerden que este ciclo de talleres tienen que tener el 80% de asistencia. Y bueno, y el próximo tema es de lactancia materna. Muchas gracias y hasta el próximo taller.